Pues bueno, hola, yo soy Nieves, soy psicóloga y mediadora. He trabajado en diferentes aspectos, ¿no?, de la psicología, he trabajado en centros de atención temprana, en contextos naturales que se llama, que bueno, adaptando los espacios y las casas para el tema de peques con, bueno, con autismo, con TDAH, con problemas conductuales también. Y esa fue una parte del inicio, pero no era realmente el objetivo que yo quería conseguir como psicóloga o como mediadora, ¿no? Profesionalmente siempre he querido trabajar más a nivel social. Entonces, bueno, ahora mismo sí que me dedico a lo que siempre he intentado dedicarme. Soy psicóloga en servicios sociales comunitarios. He trabajado para el SABA. SABA, quien no lo conozca, el Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía. Básicamente, bueno, la profesional una de las profesionales, ¿no? He sido de ese equipo que atienden los juzgados. Y bueno, en servicios sociales he estado tanto en equipo, en el ETF que se llama, que es el equipo de tratamiento familiar de menores en riesgo grave, ¿vale? De maltrato grave. Y ahora mismo estoy en el equipo de intervención social, que llega un poco toda la casuística, ¿no? Y a nivel privado, pues tengo una consulta propia en la que soy mediadora. Hago orientaciones a nivel familiares bueno, llevo casos de mediación, sobre todo mediación familiar, que es un poco el por qué estoy aquí, ¿no? Sobre todo entiendo que es por la parte más de mediadora. También soy docente en el Colegio de Psicólogos de Andalucía Occidental, en el experto, al principio era curso de mediación, luego lo convirtieron, perdón, en experto porque las competencias eran, o se pretendía que fuera para un experto, y ahora incluso estamos barajando el tema de convertirlo en un máster como tal, porque entendemos que es algo profesionalizante, ¿no? Así que nada, estoy en muchos berenjenales metida, pero todos bonitos. Pues todo empezó porque cuando yo tenía 13 años, adolescente, en el momento en el que se forja la personalidad de una, ¿no? Tuve un profesor en el instituto que nos empezó a hablar sobre la mediación, sobre todo en el ámbito de la justicia restaurativa, de cómo a veces, casi siempre, digo a veces, pero esto es casi siempre, el tema de, bueno, que no siempre los castigos funcionan, ¿no? Que creemos que sí, vivimos en un sistema donde parece que castigar algo ya da cierta sensación de justicia, pero hay otros métodos alternativos, ¿no? Y que, bueno, nos hablaba de cómo se está implementando, en aquel momento se estaba empezando a implementar en otros países, incluso en el norte de España, el tema de la perdón, la justicia restaurativa, y me empezó a llamar muchísimo la atención. Entonces empecé a buscar y a rebuscar el cómo acabar siendo mediadora, y la parte más útil, digamos, o la forma más completa, ¿no? A mi entender, era ser psicóloga y luego mediadora, pues porque también se puede ser mediadora desde el derecho, por ejemplo. Hay letrados que son mediadores, pero bueno, yo entendía que hay una parte ahí, ¿no?, de psicología humana en la que hay que entender, pues, cómo se da el conflicto, cómo nos relacionamos, toda esa parte social. Y a día de hoy, pues, soy psicóloga social y mediadora, entonces se ha complementado bastante, bastante bien. Muy sencillo. Al final, una persona mediadora lo único que hace es facilitar la comunicación para que las partes lleguen al acuerdo. Pero la persona que media no eres juez, no eres árbitro. En cualquier otro proceso lo que ocurre es que la persona, digamos, que está en medio, ¿no? La persona neutral lo que hace es tomar las decisiones. Pues esto es lo más justo, o esto es lo que dice la ley, o esto. Pero en una mediación, aunque se tiene en cuenta, por supuesto, siempre todo el ámbito legal, en una mediación son las propias partes las que exponen sus necesidades y al final se acaba negociando, pero desde la escucha activa. Entonces hay una parte muy bonita de aprendizaje, ¿no? De cómo me expreso para facilitar que me escuchen,
de cómo escuchar también, ¿no? A la otra parte. Y la persona que media lo único que hace es guiar ese proceso para que toda esta comunicación se lleve de la mejor forma posible y que el acuerdo sea pues lo antes posible y que satisfaga a ambas partes. En todas las situaciones donde haya conflicto, cabe una mediación. Y todas, me refiero a todas. O sea, sabemos que hay mediaciones de lo más común, casi siempre son casos de... A mí, por ejemplo, es que me llegan muchos casos donde hay menores, ¿no? Separaciones, divorcio, en temas de dependencia, por ejemplo, cuando las personas mayores necesitan ciertos cuidados y a lo mejor, bueno, pues llegar a un acuerdo entre los hijos o los posibles cuidadores de cómo lo hacemos, en herencia, de quién se queda qué, que siempre se recurre a la vía legal, pero eso, la vía legal al final lo impone el pues, juez, la jueza al que le llega, pero desde la mediación se abre otro abanico de opciones mucho más amplio. También está llegando mucho ahora, que a mí esto me llama mucho la atención porque creo que esto es significativo de los cambios sociales que estamos llevando a cabo. Mm, Antes no, pero los últimos años llega mucha demanda me refiero a petición, de las familias del tema de la crianza, ¿no? Eh, pues un papá, una mamá o dos papás o dos mamás que se llevan estupendamente, pero oye, confrontamos en ciertos temas y no sabemos cómo dividir, por ejemplo, la carga de tareas, cómo dividir los cuidados. Es que incluso ahí cabe una mediación desde cosas más cotidianas hasta el ámbito más judicial, porque hay casos en los que a lo mejor, bueno, de menores que ya han tenido sus rencillas con la justicia y en lugar de ir directamente a un centro de menores, que es más una medida más restrictiva, que una cosa no quita la otra, ¿vale? Pero se puede solicitar una mediación. ¿Qué es la mediación? Pues se solicita otro tipo de medidas, ¿no? En las que pueda haber mucho más aprendizaje por parte de ese menor, mucho más, bueno, aprendizaje en valores, ¿no? De reparación incluso de la persona a la que ha dañado, porque que yo vaya a un centro a lo mejor a ti no te aporta nada, pero si yo he robado algo a tu tienda y trabajo las horas que haga falta hasta que pague lo que yo he robado, pues a lo mejor sí me da un aprendizaje, ¿no? Del esfuerzo que cuesta, a ti te estoy reparando de verdad, da mucha más sensación de justicia, creo. Entonces, se puede dar en muchos ámbitos. Mm. Siempre hay uno. Hay uno que se repite, es el conflicto, bueno, el conflicto, el desafío estrella, que es que una mediación nunca puede ser si ambas partes no vienen de forma voluntaria, ¿no? Y esto en la teoría es muy bonito, pero realmente siempre hay una parte que es quien solicita realmente la mediación, mucho más colaboradora, y hay otra parte que está mucho más reticente. Entonces, el primer reto es que las partes, ambas partes, entiendan que efectivamente se puede llegar a un acuerdo, porque hay situaciones que aparentemente parece que ni por H ni por B, porque vienen con una bola de problemas gigantes y parece que eso impide, ¿no? que se vea al final del túnel. Pero luego nos damos cuenta de que sí. Entonces, el primer paso siempre es convencer de que efectivamente se puede llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes, que es lo difícil de creer, ¿no? El ganar-ganar, que se le llama, ¿no? Es que yo creo que al final la mediación es como un proceso muy estructurado, ¿no? No cabe mucha, bueno, iba a decir no cabe mucha creatividad. Al contrario, cabe muchísima creatividad, pero es verdad que hay que seguir una especie de guión. Entonces, bueno, ese guión hay que seguirlo siempre, siempre se cita a ambas partes por separado, se les explica de qué va el proceso, los compromisos de cómo nos vamos a comunicar, de qué forma no nos podemos comunicar, se les explica en qué consiste, por ejemplo, los caucus. Los caucus son un espacio a solas que pueden pedir cualquiera de las partes. Oye, quiero pedir un caucus, lo pueden pedir como quieran. ¿Te puedo decir esto a solas? Pues porque algunas veces hay que tener en cuenta que la mediación tiene que ser un espacio totalmente seguro, ¿no? Y uno de los compromisos es que lo que se hable en mediación se va a seguir hablando en mediación. O sea, no vale sacar eso de ese contexto y luego atacarnos en casa cuando lleguemos o una vez que se abre el proceso hay que seguirlo de determinada forma.
Pero es verdad que a mí, por ejemplo, me gusta ser muy creativa a la hora de las mediaciones, pues porque cuando se dan, por ejemplo, silencios incómodos, hay veces que me da por dar una palmada yo qué sé, simplemente el hecho de que se te caiga el boli al suelo y cambiemos el foco de atención un segundo, ya hace que uno retome "Ay, por dónde íbamos, ¿no? Por aquí". Entonces sí es verdad que me gusta mucho, primero la parte de empatía, que creo que se puede fomentar en esto, de oye, de comprensión mutua. Incluso si no llego a empatizar con lo que me estás diciendo, por lo menos que respete lo que me estás diciendo, porque algunas veces no llegamos a entender del todo lo que la otra parte necesita porque no venimos de su experiencia, pero oye, vale, no lo comparto, pero entiendo por qué me pides lo que me pides. Y yo ahí sí que soy firme en el sentido de, oye, creo que tenemos que escucharnos, ¿no? Que te toca, te toca, es tu turno, es mi turno. Ese respeto por el habla y por la escucha, y a mí pues me gusta hacerlo con muchos dibujitos. En consulta, por ejemplo, hay una pizarra y en esa pizarra pues algunas veces vamos anotando los compromisos a los que vamos llegando. El rotafolio que se llama, que es el hecho de ir anotando todos los mini temas que se pueden ir abriendo dentro de lo que parece un tema enorme, de un problema gigante, una bola, se pueden ir sacando pequeños problemitas que son fácilmente solucionables y eso se va desgranando en un momento. Pero sí es verdad que me gusta ir, bueno, sobre la marcha, que las partes vean, ¿no? El avance y lo que se va acordando. Aquí, claro, lo que decía antes, al final siempre, donde hay menores, pues suelen ser casos de separación o divorcio, el tema de la dependencia mucho, y yo, por ejemplo, es que no trabajo tanto en vía judicial, porque eso tiene que ser bajo derivación del juez o la jueza que lleve el caso, pero es que lo que más me encuentro en mi caso son separaciones o divorcios, sobre todo con menores a cargo, porque algunas veces el hecho de, oye, quién se lleva qué, ¿no? A nivel material, no preocupa tanto como cómo lo hacemos con los niños, ¿no? Cómo le decimos a estos niños que nos vamos a separar, cómo dividimos los tiempos, cómo ponemos al menor en medio para que esto no, bueno, que le afecte lo menos posible. Yo, la mayoría de casos que llevo son de ese estilo. Aquí hay, bueno, un infinito abanico, pero sí es verdad que se usa muchísimo, muchísimo la reformulación, por ejemplo, ¿no? Si alguien te dice, bueno, aquí partimos de la idea de que lo que decimos querer no siempre es lo que realmente necesitamos, ¿vale? Y una de las partes que tiene muy bonita la mediación es que buscamos, rascando un poco más, cuál es la necesidad real de esa persona, ¿no? Si yo quiero, si yo a ti lo que te estoy pidiendo es que esto es así y punto, ¿desde dónde me lo estás pidiendo? ¿Por qué? ¿Qué necesitas? O sea, necesitas que yo reconozca que me he equivocado, necesitas que por una vez sea yo quien cede, necesitas que de alguna forma legitime lo que estás diciendo y que te entienda. Entonces, el buscar esa necesidad hace que, claro, que continuamente se recurra a esta reformulación, que viene a ser, pues si yo te digo, pues mira, es que a mí no me parece justo tal cosa, vale, pues reformulamos cogiendo esa misma idea y diciendo, vale, yo entiendo que tú estás pidiendo tal cosa porque realmente aquí salta tu necesidad de justicia y a lo mejor, si ya sabemos que lo que necesitas es cubrir esa parte de justicia, pues ya se abre un abanico de opciones. Ya no es esto porque yo lo digo, ya es esto porque me parece justo. Entonces podemos buscar otras cosas que te parezcan justas y que sean igualmente válidas, ¿no? Pero claro, para eso tienes que ir reformulando lo que la persona va diciendo para buscar la necesidad que hay detrás de esa petición. Y luego, pues ahí, bueno, el empoderamiento, ¿no? Cuando muchas veces las personas piensan que no tienen derecho a decir ciertas cosas, pues no hay mucha gente que piensa que no tiene derecho a decir cómo se siente, ¿no? Y bueno, tómate tu tiempo, no pasa nada, merece ser escuchado, merece ser escuchada. Vamos a intentar aclarar a lo que te refieres, vamos.
Entonces, dar ese espacio, ¿no? Hay muchas. La empatía hacia las partes, el uso de los silencios, parece que no, pero si yo ahora mismo me quedo callada 2 minutos, tarde o temprano alguno de los dos va a decir algo, porque el silencio es muy incómodo. Y en una situación donde son las partes las que tienen que expresar lo que necesitan, a ver, yo tiro mucho de silencios incómodos y luego me río y lo digo, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta de que...? Pero es verdad que lo primero que sale tras un silencio suele ser algo siempre muy sincero. Se nos escapan muchas cosas después de los silencios. Entonces sí que tiro mucho, mucho de los silencios, así luego nos reímos. Lo primero que no podemos perder de vista es el marco legal. O sea, al final vivimos en un sistema donde estamos regidos por un marco legal y eso hay que respetarlo. O sea, no se puede llegar a compromisos que son ilegales, ¿no? Por mucho que a ti y a mí nos parezca bien, voy a poner el caso más extremo, matar a alguien, da igual, o sea, no podemos matar a nadie. Eh, Después del marco legal, que no es poco, que es mucho, sí que hay que tener ciertas nociones, eh, ya no a nivel de código penal ni código civil, ya incluso, no sé, legislación tipo, pues la ley que habla sobre el bienestar superior del menor. Es que a lo mejor si a ti y a mí nos parece bien que uno de los dos esté 3 meses sin ver a los menores, eso no va acorde al bienestar superior del menor. Entonces es verdad que no podemos perder de vista que si hay, claro, mi caso es que tengo muchos casos donde hay menores, ¿no? Es importante explicar qué cosas afectan al desarrollo, ¿no? de ese niño, de esa niña, y que es importante que tenga contacto pues con las dos partes que sean cuidadoras. Parto de la idea de que siempre ambas partes van a ser cuidadoras, van a querer estar presentes y el cómo hacerlo de forma justa, pues aparte de por el marco legal, al final está el sentido común, ¿no? Hay cosas que son un poco de cajón y que incluso las propias partes lo dicen y algunas veces se medio ríen como diciendo, esto yo lo estoy diciendo, pero esto no. Y es verdad que siempre se empieza con una especie de lluvia de ideas de, venga, ¿qué opciones tendríamos? Vamos a tirar a lo imposible, ¿no? Y ya desde ahí vas descartando y al final se llegan a acuerdos que es que inicialmente ni siquiera te planteabas. Son cosas que, y la forma equitativa es siempre que ambas partes tengan cubiertas sus necesidades. Eso es un imprescindible, porque mm, da igual, he tenido casos, ¿no? En los que a lo mejor una de las partes decía, no, pues yo todo lo que diga me parece bien porque yo quiero acabar ya y todo lo... No, es que este es un espacio de escucha activa y de expresión activa también. Entonces, no es justo que una de las partes solo diga que sí a todo, ¿no? Necesito que te expresen, necesito, porque mi neutralidad también es parte de, bueno, de facilitar esa igualdad, ¿no? De posiciones. Al final no es tan descabellado. El sentido común es lo que más dicta por dónde ir. A ver, yo es que de entrada creo que mi persona en sí, yo esto me he dado cuenta años después, pero no sé si por incluso mi propia forma de expresarme, de entrada creo que soy facilitadora en ese sentido, ¿no? Yo algunas veces me río porque digo, parece que tengo escrito aquí en la frente, cuénteme sus cosas, pero sí, es verdad que en este sentido ayuda mucho, ¿no? Eso no sé en qué momento lo he trabajado, no sé en qué momento lo he adquirido, pero es verdad que yo de entrada tengo como cierta facilidad para que la gente se abra en ese campo. Y luego, como profesional, algo activo que sí que hago, pues lo primero es escuchar, escuchar. Es que no estamos acostumbrados a que nos escuchen. Entonces, en el momento en el que hablamos y una persona simplemente nos dice que sí con la cabeza, claro, y te entiendo. O sea, ese momento en el que tú a alguien le dices, entiendo que lo que me estás contando, ya de entrada va a haber una predisposición a que le ayudes, ¿no? Y más si sabe que eres alguien que está especializado en ayudar precisamente en ese tipo de temas. Entonces, es algo tan fácil y tan difícil como escuchar. No,
no tiene más. Totalmente. De hecho, solemos pasar, no todo el mundo, pero es verdad que casi siempre hay una especie de esquema, sí, totalmente. Mm, Al principio hay cierta reticencia a hablar, eso siempre pasa. O sea, al principio, si yo a quien tengo en mente es a la persona con la que me siento enfrentada, pues yo no siento confianza para hablar. El primer paso es clarificar esto de que la mediación es un espacio seguro, incluso, bueno, en muchos casos se necesita la firma de ambas partes para el tema de la confidencialidad, ¿no? De, oye, que lo que estáis firmando, que lo que se habla se queda aquí. Luego, una vez que esto no es tan fácil como firmar y confiar. Ojalá fuéramos así de simples, pero no, no lo somos. Entonces, poco a poco las personas van intentando contar lo justo para ir resolviendo, pero sin meterse mucho berenjenales, ¿no? Sin explicar mucho por qué me duele o por qué. Ahí es donde está la tarea de la persona mediadora, en ir rascando y haciendo las preguntas punteras para que vayan surgiendo estas necesidades psicológicas de las que hablábamos. ¿Qué pasa? Que conforme yo te empiezo a ver a ti vulnerable, yo empiezo a bajar escudos. Si tú estás reactivo, yo saco los escudos porque yo me voy a defender. Pero en el momento en el que tú empiezas a relajarte y a bajar escudos, yo bajo los míos. Entonces se empieza a dar realmente, yo digo que siempre hay como una especie de clic, ¿no? En el que pasamos de pues no, pues no, pues no, y esto no, y lo que tú digas, y fatal, a de repente ese clic de, ostras, esto no había caído, en eso no había caído, o de eso. Entonces tú empiezas a ver en las carillas que es como, es verdad, eso no, o no es verdad, pero con la cabeza hacen el gesto de, no me había dado cuenta yo de eso. Entonces, a partir de ese momento es cuando realmente se empieza a trabajar en los acuerdos, en las opciones disponibles, ¿no? Y porque, bueno, en mediación se distinguen las alternativas de las opciones. Alternativas hay tropecientas. Opciones son solo las que a ambas partes nos valen. Entonces, tiramos de alternativas, vamos descartando hasta que nos quedamos con las opciones que son válidas para las dos partes. A partir de aquí vamos montando un poco cuál sería ese guión de actuación, ¿no? Ese desengranar cada problemita que queremos ir resolviendo y ya ahí empezamos a resolver. Hay algunos problemas que sí que se atascan, muchas veces atascan y porque partimos de que la mediación no se da en una hora. Algunas veces hace falta 4 o 5 sesiones para resolver de verdad un tema, pero porque lo que hablamos es que lo que aparentemente es un conflicto nunca es un conflicto muy grande, siempre son muchos conflictitos pequeños. Entonces, poco a poco se va avanzando, se va resolviendo, que nos atascamos en uno, se va dejando para atrás. Yo siempre digo, como los exámenes de pequeño, tú respondes las preguntas que te sepas y vas dejando y vas dejando. Y resulta que cuando has atajado 3 problemitas, cuando llegas a ese imposible, ostras, si es que ya lo hemos resuelto. Porque resulta que hasta que no se resolvía primero tal, no hemos podido avanzar en este. Entonces, vas viendo cómo se va avanzando y luego viene la parte de los compromisos. Una vez que ya sabemos que esto es así, ahora vamos a comprometernos a que cada persona haga la parte que le corresponde. Obviamente también hay como una cláusula siempre, ¿no? A largo plazo de cierta flexibilidad, pues porque esto es así ahora sin prejuicio de que en el día de mañana la situación cambie, porque las situaciones evolucionan y a lo mejor lo que me llena, mañana no, pero para que ese cambio se produzca, volvemos a tener que estar de acuerdo ambas partes. Lo bueno, que si eso pasa, yo es verdad que he hecho pocos cambios de casi, puedo decir que creo que una vez, pero a todo esto yo llevo un montón de años trabajando con familia, que digo una vez, pero que es mucho tiempo. Mm, Realmente, cuando ya ambas partes se comprometen, es que además hemos ganado una forma de hablar. Es que ya tú y yo sabemos hablar, ya no necesitamos tanto alguien neutral que, que nos diga, porque ya tú y yo hemos aprendido primero cuáles son mis necesidades y las tuyas a nivel psicológico, sin querer queriendo. Y luego hemos aprendido a expresarnos y a escucharnos. Entonces, una vez que ya has pasado por una mediación, es mucho más fácil resolver
casi cualquier conflicto, ¿no? Que surja entre nosotros dos. Mm. Y la comunicación parece que ahora, ¿no? Se está poniendo muy de moda el exprésate, exprésate, di que necesitas, exprésate. Pero hay una parte que no está tan de moda o que no se nos está de alguna forma reforzando tanto, ¿no? Que es, no solo te tienes que expresar, es que también tenemos que aprender a escuchar, porque sí, yo me tengo que expresar, pero la otra parte también necesita ser escuchada. Entonces, yo en mediación hay una frase que repito hasta la saciedad, que en breve la voy a poner en la consulta porque digo, la voy a dejar ahí en marca fija. Toda petición conlleva un compromiso. Siempre. O sea, si yo a ti te voy a pedir algo, yo también me estoy comprometiendo a algo. ¿A qué me refiero yo con esto? Si yo a ti te voy a pedir cosas que para ti suponen un esfuerzo, yo de alguna forma quiero que la relación, todos tenemos esa sensación de justicia, de querer que la relación sea recíproca y que los esfuerzos sean recíprocos. Entonces, si tú a mí me estás pidiendo que yo haga esto, yo también necesito ver por tu parte que estás respondiendo a lo que yo necesito, ¿no? Y claro, para que yo te escuche, necesito ser escuchado, ser escuchada. Entonces creo que hay una tarea pendiente desde pequeñitos, es que nos educan para responder, no nos educan para escuchar. Entonces, parece que cuando estamos en una conversación estamos esperando a que acabe para pum, responder. O está hablando y nos quedamos con lo justo para decir, ah, eso no, ya le voy a responder yo. Y la otra persona sigue hablando y yo ya estoy pensando en mi discurso de lo que voy a responder. Entonces, ahí es muy importante que aprendamos a, incluso fuera de mediación, ¿no? Antes de una mediación, desde peque, ¿no? Venga, te escucho, ¿qué me quieres decir? Y una vez que tú te expreses, vale, pues ahora me toca, me tienes que dejar hablar porque ahora me toca a mí y ahora yo me expreso. Pero te doy el derecho también a escucharte. No siempre yo primero es que sí, ahí falta trabajo en escucha activa. Yo creo que es la tarea pendiente. Ujú. Em, Al principio siempre hay mil dudas, ¿vale? Que la persona que medie las va a solucionar todas antes de empezar el proceso. En esa parte informativa se hacen todas las dudas, se resuelven, todo se clarifica. Y es verdad que da mucho miedo, ¿no? Porque de repente eso, sacar nuestros trapos sucios a alguien que yo no conozco, que aquí partimos de la confidencialidad más absoluta. Y ya no eso, se parte del no juicio más absoluto. Partimos de la idea de que cualquiera se puede ver en una situación donde se ve desbordado, pues porque, oye, si llegamos aquí es porque ha pasado algo que nos está doliendo o que nos está enfadando mucho y en esa situación se puede ver cualquiera, ¿no? Entonces, la persona que media es la primera que no va a juzgar lo que está, en lo que está trabajando. Pero ya no eso, sino que de verdad que lo hagan desde la ilusión de que van a aprender a escuchar y de que van a aprender a expresarse, que es verdad que esto no es tanto como a nivel terapéutico, ¿no? Que se trabaja como mucho más la asertividad, es como, porque claro, el ser psicóloga mediadora a veces tenemos que separar muy bien qué es mediación, qué es intervención psicológica. Yo algunas veces en intervenciones psicológicas uso herramientas de la mediación, pero una mediación es una mediación propiamente dicha con su estructura y su guión. Entonces, cuando alguien pida una mediación, que vaya una persona mediadora. Y si además son temas emocionales de, oye, alguien a quien quiero mucho, yo recomiendo que la persona que medie sea psicólogo o psicóloga, porque al final es verdad que desde el punto de vista del derecho, que suelen ser los otros mediadores, aunque hay mediadores que son educadores, trabajadores sociales, pero es verdad que quienes más hay pues son o letrados, ¿no? Abogados, abogadas o psicólogos, psicólogas. Y desde el otro punto de vista es verdad que se tiende a judicializar, ¿no? Aunque sean mediaciones, siempre se tiende hacia la vía legal y algunas veces de verdad que no hace falta. Los juzgados de familia están a reventar, o sea, no dan abasto. De hecho, en la última apertura del año del Poder Judicial ya dijeron que iban a derivar a casos de mediación todo el tema familiar porque no daban abasto, porque se llevan los casos 4 años ahí parados sin avance
cuando en una mediación, en unas cuantas sesiones se ha resuelto y de una forma mucho más, como lo digo, efectiva, ¿no? Los acuerdos estos se sabe que son acuerdos que tú y yo hemos dicho, que además son los que necesitábamos. No es lo que un juez nos dice que tenemos que hacer. Entonces hay mucha propensión a soluciones mucho más satisfactorias para todas las partes y para los menores que están por ahí por medio, ¿no? Sí, sí, que se atrevan, que esto es guay. Pues, a ver, yo es que también tengo casos muy bonitos, ¿eh? Las cosas como son. Pero es verdad que hay cierto, ni siquiera es uno, ¿no? Pero hay como un cierto perfil de acuerdo que te llena mucho, ¿no? Porque a mí los peques me tocan mucho, la fibra sensible de siempre. Y de repente el ver que, bueno, que a lo mejor te dicen los papás, mira, pues que cuando llegamos estaban los niños súper revueltos, niños que incluso llegan a taparse los oídos cada vez que sus padres discuten, porque es como otra vez estáis discutiendo, ¿no? Unos desbordamientos emocionales muy bestias en menores, y de repente te dicen los papás, dice, mira, te lo decimos porque, bueno, como también eres psicólogo, están los niños más tranquilos, eso es normal. Sí, claro, es que los menores, aunque te digan, no, pero nosotros nunca discutimos delante de los niños, no nos vamos a una habitación a discutir. De más sabe el niño cuando tú tienes una cara de discusión que vas a discutir. O sea, entonces hay una parte muy bonita al final, de protección, ¿no? Hacia la infancia, de tu decir, es que vosotros estéis llegando a acuerdos, es que esto a vuestros hijos es que les hace felices, es que les da calma, es que les facilita la vida, ¿no? Les hace incluso sentirse personas con mucho más autoestima, pues porque si os ven a vosotros resolver, ellos saben que también pueden resolver sus conflictos. Esa parte a mí me parece preciosa. O sea, la de protección a la infancia me parece súper bonita. Mm. El hecho de ver normalmente son dos personas, ¿no? Que tenían un vínculo, porque claro, los casos que a mí me llegan son personas que han tenido vínculos muy fuertes. Por eso la rabia es mucha. Lo contrario al amor no es la rabia, lo contrario al amor es la ignorancia, ¿no? Entonces, donde hay mucha rabia es porque ha habido mucho amor. Y que dos personas que se han querido tanto, de repente se tiren los trastos a la cabeza, se traten fatal y de repente haya este clic de, ostras, que tú y yo, bueno, ya cada uno toma su camino, ¿no? O en casos de hermanos, pues bueno, pues ya hemos tomado esta decisión, o oye, qué bonito es poder de alguna forma ponerle ahí la tirita, ¿no? Al corazoncito y decir, jope, que esto se ha tomado tomando nosotros parte en escucharnos, que no ha sido porque ha venido una persona y nos lo ha impuesto, es que el vínculo se recupera, ¿no? Siempre hay una parte de recuperación de vínculo y eso es súper bonito.